continuamos con la clase. Ok, entonces ya habíamos hablado acerca del corolario de Weismann, el cual explica, bien junto a, a sus precedentes, de que por sí todos los organismos, todos los seres vivos están formados por células. Ahora, dentro de este grupo de células hemos encontrado principalmente de dos tipos, las llamadas células de tipo procariotas y las células eucariotas, que vamos a ver la siguiente semana. Bien, las células procariotas también se conocen como las bacterias. Significa cariota o cariota? ¿Qué se entiende por carioteca? ¿A qué hace referencia esa palabra? Uno, cariota o carioteca se refiere a envoltura nuclear. Es el nombre que se le da a la membrana nuclear. En el caso de las células procariotas, vienen a ser estos organismos que todavía no han desarrollado. ¿Se me escucha borroso? A ver, chicos, un momento, por favor. Un momento, chicos, a ver, voy a comprobar velocidad de red. Su vida está bastante bien. A ver, chicos, confirmen si me sigue escuchando borroso. ¿Se escucha bien? Sí. Voy a trabajar con la cámara apagada, bien para incluir menos datos de por sí. De todas formas, si me empieza a escuchar rotizado para pasar bien, continuar. Ok, como le mencionaba, entonces tenemos a las células procariotas. Bien, cariota o carioteca hace referencia a la envoltura nuclear, la membrana que rodea el núcleo. De ahí el término procariota, desarrollar la carioteca, la envoltura nuclear, mientras que los eucariotas, bien, es verdadero, que ya presentan una verdadera membrana nuclear. Bien, entonces, profe, las nucleares no tienen núcleo, no tienen un núcleo definido, sino que todo el contenido nuclear va a estar disperso en una zona conocida como nucleoide o región nuclear. ¿Sí entrecortado? Ok. A ver, un minuto, chicos. Si podrían participar todos, señores, por favor, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bajo? ¿Entrecortado? Bien. Sí se escucha bien, profesor. Sí, Yo puede también lo ser. escucho bien, profesor. Ok. A los chicos que tal vez me estén escuchando entrecortados, si le pueden dar al F5. Bien, yo les espero un minutito para poder continuar. Bien, un minuto, chicos. Los que están escuchando entrecortado. Yo igual voy a probar otro test de velocidad. En ese caso, presiona control R. Sí, creo que ya se restauró. Sí, porque el test de velocidad ya me está arrojando nuevamente los 300 megas.
A veces pasa, un pequeño saturación de red. Bien, a ver, 10 segundos para que se cumpla el minuto. Todos por aquí. Listo. Ok, chicos, entonces recapitulando. Entonces les decía, cariota o carioteca hace referencia a la envoltura nuclear, la membrana que va a definir el núcleo. Bien, en el caso de las células procariotas son aquellas que no han desarrollado esta membrana nuclear, por lo que todo el contenido nuclear va a estar disperso a nivel del citoplasma, en una llamada región nuclear o también conocida como nucleoide. Cuando empezamos a observar a las bacterias, lo primero que nos llama la atención es la forma que van a presentar estas bacterias, ya que algunas presentan forma redondeada conocidas como cocos. Y estos cocos, bien por la forma que presentan, pueden dividirse hacia cualquier lado al momento que se van a reproducir. Entonces, los cocos pueden formar, por ejemplo, agrupaciones conocidas de A2, diplococos, pueden formar agrupaciones de A4, bien, tetracocos, pueden formar cadenas. Ahí utilizamos el prefijo estrepto. Estrepto es trenzados. Bien, en ellos están formando largas cadenas, largas trenzas, estreptococos. O también, como se reproducen hacia cualquier lado, pueden formar racimos. Utilizamos el prefijo estafilo. Bien, los estafilococos. También encontramos otra forma que no es redonda, sino que es alargada. También se le dice forma abastonada, ¿bien? Los llamados bacilos. Y los bacilos, a diferencia de los cocos, se van a dividir hacia los lados cortos. Por eso que los bacilos pueden formar agrupaciones conocidas como diplobacilos, pueden formar tetrabacilos cuando están de a cuatro, o directamente cadenas, bien, estrepto nuevamente, el prefijo para trenzado, bien, estreptobacilos. No existe la agrupación estafilobacilos, por si acaso, ellos no pueden formar, ¿bien? Lo que debería ser racimos. Entre ambos existe una forma intermedia conocidas como los cocobacilos, que ni son ni tan redonditos ni tan alargados, bien, tienen una forma más o menos ovoide. Por último, tenemos a un grupo conocido como los espirilos, los cuales no se agrupan, son completamente independientes unos de otros. Y aquí tenemos a las espiroquetas con sus numerosas curvas o a los vibriones, ¿bien? También llamados en forma de coma, como el caso del famoso vibrio cólera, el causante del cólera. ¿Bien? Entonces, cocos, bacilos, espirilos. Ahora, chicos, recordar, las bacterias son organismos unicelulares, profe, pero esto no puede ser un organismo pluricelular. No, a esta agrupación se le conoce como colonia, ya que si yo separo a uno de estos coquitos, por ejemplo, puede continuar con su vida tranquilamente, no tiene ningún problema. En cambio, un organismo pluricelular, si separo a una de esas células, esta perece rápidamente y es reemplazada por otra. ¿Bien? Cuando analizamos la estructura bacteriana, si vamos de afuera hacia adentro, vamos a encontrar dos tipos de estructuras. Las llamadas estructuras variables, aquellas que solamente algunas las van a desarrollar, y estructuras que son básicamente fijas, que todas las bacterias la tienen. La cápsula, por ejemplo, es un ejemplo de estructura variable. Solamente algunas bacterias logran desarrollar cápsula, y esta cápsula es de naturaleza de carbohidratos, bien, está formada por polisacáridos, se desarrolla sobre la pared bacteriana. Estos polisacáridos impiden que la cápsula sea, o mejor dicho, dificultan el reconocimiento de la bacteria por parte de las células de defensa. Cuando viene por aquí una célula de defensa, entra en contacto bien con la bacteria, como reencuentra una parte azucarada formada por polisacáridos, piensa que se trata de una célula normal y continúa con su camino. Bien, la cápsula también le brinda resistencia frente a los antibióticos, ya que muchos antibióticos lo que buscan en la bacteria es degradar la pared celular, pero esta está cubierta por la cápsula, por lo cual los antibióticos no tienen efecto alguno. Como última función de la cápsula, bien, también les permite adherirse a ciertas superficies donde para otras bacterias que no las tienen sería muy complicado. Entonces, chicos, recordad, la cápsula es una estructura variable. Solamente algunas lo van a desarrollar y cumple tres funciones. Bien, pasar desapercibido frente al sistema inmune, brindarle resistencia frente a los antibióticos, ¿bien? Y brindarle adhesión a las superficies. ¿Ok? Bien, entonces, mucho cuidado con la infección de bacterias que presenten cápsula, ya que nuestro cuerpo y también los medicamentos van a tener dificultades para eliminarlas.
Por debajo de la cápsula, ahora sí vamos a encontrar una estructura constante en todas, está la pared bacteriana, que viene a ser responsable de la forma bacteriana. Pregunta, chicos, ¿en colegio han hecho tinción Gram? Pero sí saben lo que es la tinción Gram, reconocer un gran positivo, un gran negativo, o han escuchado al menos eso. Yo creo que algunos, bueno, se han familiarizado con los temas de bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, profe, se tiñen de violeta, se tiñen de rosado, tienen la pared tal, la pared otra, pero no entienden el por qué. Así que atentos con esta explicación, vamos a hacer una tinción gram, en computadora nomás, por supuesto, y quiero que vean lo siguiente. Para la tinción gram, vamos a utilizar dos colorantes. Uno llamado el reactivo o colorante de gram. ¿Bien? Y otro que viene a ser cualquier otro colorante que se le dice colorante de contraste, porque va a generar un contraste de colores. ¿Bien? Para este ejemplo, chicos, mi colorante de Gram, para evitarles esa memoria de colores, voy a usar cualquiera. Para este ejemplo, mi colorante de Gram va a ser azul. Y mi colorante de contraste va a ser verde. ¿Bien? Sí, lo que indica la señorita es correcto, es la forma memorística, pero hay que entender el por qué, porque muchas veces, chicos, la memoria falla durante el examen. Bien, ¿por qué es más gruesa? Porque es más delgado. Veamos lo siguiente. Entonces, yo llego de la calle con mi mascarilla bien usadita, ya tiene una semana, y quiero saber cuántas bacterias se han formado en esta mascarilla. Entonces, hago un raspado de la mascarilla. Creo que activando la cámara me sigue mejor el paso. Entonces, hago un raspado de mi mascarilla, bien, en una lámina, hago un frotis. Y ahí van a quedar una gran cantidad de bacterias pegadas. Correcto. Lo primero que hago al momento de llevar estas bacterias al microscopio, observo que no veo nada, profe, está todo translúcido. Correcto. Las bacterias son muy pequeñas, son translúcidas, no las vas a poder ver. Entonces tengo que hacer una tinción. Voy a agregarles el reactivo de Gram en primer lugar. Bien. El reactivo de Gram no atraviesa membrana, por si acaso. Entonces, cuando entra en contacto con las Gram negativas, se queda sobre esta membrana, no logra atravesarlo. En cambio, en las gram positivas, bien, lo primero que va a entrar en contacto es una capa conocida de peptidoglicano, bien, y este peptidoglicano, que es un polisacárido, presenta espacios. A través de los espacios filtra el colorante, pero justo por debajo hay una membrana y no logra atravesarlo. Entonces queda de esta manera, bien. El segundo paso para la tinción GRAN es sellar la capa de peptidoglicano. Ambas bacterias tienen peptidoglicano. Bien, aquí está, por ejemplo. Se sellan los espacios, van cerrándose. Aquí también cerramos los espacios, con lo cual, si se dan cuenta, las gram positivas han logrado atrapar al colorante de gram. Realizamos un primer lavado. Aquí se borra todo esto. Aquí se borra lo que quedó encima, pero lo que está debajo no sale, ha quedado atrapado. Bien, pregunta chicos, hasta ahí, ¿qué tipo de bacteria pueden ver? ¿Cuál de ellas presenta color? ¿Positiva o negativa? La positiva, correcto. Bien, por eso se señala para verdadero y falso que las gram positivas atrapan, reaccionan, bien adquieren el colorante de gram. Si por ahí te colocan que las gram negativas se tiñen con gram, falso. Las gram negativas no atrapan, no reaccionan, no se adhieren al colorante de gram. Bien, yo hasta ahí lo llevo a la lámina, al microscopio, perdón, y solamente voy a poder ver a las gram positivas. A las gram negativas no las veo porque no tienen coloración alguna. Entonces, para generar esa diferencia de color, para generar ese contraste de color, yo agrego mi colorante de contraste, el cual tiene la peculiaridad de adherirse fuertemente a la membrana. Entonces, el contraste entra en contacto con la membrana y se pega, se adhiere. Aquí también cae el colorante de contraste, pero el peptidoglicano ya está sellado, ya no puede pasar. Realizo un segundo lavado, esto no se sale, pero por este lado queda limpio. Y de esa manera, señores, he acabado el método de tinción Gram, donde las Gram positivas han atrapado al reactivo o colorante de Gram,
bien, se tiñen con Gram, y las Gram negativas no se tiñen con el reactivo de Gram, bien, sino que se tiñen con el colorante de contraste. Razonemos. ¿Por qué una Gram negativa no reacciona con Gram? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por qué una Gram negativa no puede atrapar al colorante de Gram? Por la membrana, exacto. Las Gram negativas no pueden atrapar el colorante de Gram porque presentan una membrana externa. Y al presentar una membrana externa no queda mucho espacio para la capa de péptidoglicano. Por eso que la capa es delgada. En cambio, las Gram positivas no tienen membrana externa, sino que directamente una capa de péptidoglicano. Y gracias a esta capa atrapan al colorante de Gram. Ahora, algo que muchos se equivocan en este punto es el término de pared bacteriana. Bien, las gram positivas tienen una pared bacteriana conformada por una sola capa de péptidoglicano. En cambio, las gram negativas presentan una pared bacteriana conformada por una membrana externa y una capa delgada de péptidoglicano. Bien, una cosa es hablar de la capa y otra cosa es hablar de la pared bacteriana. Ambas paredes presentan el mismo grosor, por si acaso. Bien. Entonces, chicos, de esa manera ustedes ya pueden deducir y descartar propiedades entre gran positivas y gran negativas. Profe, la gran positiva se tiñe con gran, correcto, pues se llama así, porque no tiene membrana externa. Así es. Entonces, al no tener membrana externa, el péptidoglicano tiene más espacio para desarrollarse. Y es un péptidoglicano, una capa más gruesa. Así es. Las gran negativas no atrapan el colorante de gran porque tienen una membrana externa que impide el paso y al tener una membrana externa no le dejan mucho espacio al desarrollo de la capa de péptido glicano. Bien, y por lo tanto la pared bacteriana de una gran negativa está formada tanto por una membrana externa como por una capa de péptido glicano. Bien, entonces chicos, de esa manera se realiza la llamada tinción de Gram con el reactivo de Gram y el colorante de contraste. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esta parte? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ya en esta imagen observamos, porque estamos yendo de afuera hacia adentro, observamos que debajo de la pared sí o sí encontramos a la membrana plasmática. Bien, entonces tenemos desde afuera, empezamos con la cápsula, estructura variable, la pared celular, estructura constante, y llegamos a la membrana celular, la cual también es una estructura constante presente en todas las bacterias. Y no solo eso, esta membrana celular va a presentar unos repliegues internos conocidos como mesosomas. Si algo diferencia bastante a una bacteria de una célula eucariota es la presencia y ausencia de organelas. Las bacterias no tienen organelas, no hay mitocondrias, no hay cloroplastos, vacuolas, Golgi, lisosomas, etcétera. No hay nada de eso. Entonces, ¿quién se encarga del mantenimiento celular? Los llamados mesosomas. Todas las reacciones para poder mantener viva la célula ocurren a nivel de los mesosomas. Incluso la región nuclear, el llamado nucleoide con el ADN de tipo circular, que está ahí, permanece en ese sitio gracias a que los mesosomas lo mantienen anclado. ¿Bien? Entonces, todas las actividades de la bacteria se llevan a cabo a nivel de los mesosomas. Ya en la membrana celular se encuentra rodeando todo este líquido conocido como citoplasma, ¿bien? El cual está formado por agua, bien reservas proteicas, azúcares, lípidos, iones, también conocidos como sales, inclusiones y sus propios ribosomas, ¿bien? Las bacterias tienen unos ribosomas peculiares característicos conocidos como ribosomas 70S, que son mucho más pequeños que los ribosomas eucariotas, que son 80S. ¿Bien? Entonces, chicos, estas tres estructuras están presentes en todas las bacterias. Pared celular, membrana celular, el citoplasma junto con la región nuclear. Bien, las estructuras variables, una de ellas viene a ser la cápsula, que ya mencioné al inicio con sus tres funciones, y otro ejemplo de estructuras variables, por ejemplo, son los flagelos. ¿Bien? Los flagelos son estructuras que permiten el desplazamiento bacteriano, que éste se pueda mover de un punto a otro. De acuerdo a la cantidad y a la posición, vamos a clasificarlos, por ejemplo, en mono. Uno, monótricas, un solo flagelo. Tricas, tricoma, es pelo, por si acaso. Bien, un solo flagelo.
Lofo, bien, las lofótricas, se refiere a que presenta varios flagelos de un solo lado. Anfi, ambos, flagelos hacia ambos lados. ¿Bien? Peri, de perímetro, alrededor de algo. Bien. Perítricas, que presenta flagelos alrededor de toda la bacteria. Bien. Mono, una, lofo, varias de un solo lado, anfi de ambos y peride alrededor de perímetro. Bien, única función de los flagelos, desplazamiento, nada más. Bien, no es para que se adhiera a superficies ni nada de eso, solamente desplazamiento. Luego también algunas bacterias desarrollan las llamadas fimbrias, también conocidas como pelo o pili. No confundir una fimbria, bien, con un flagelo que es mucho más largo y presenta un movimiento casi de latigueo, bien, para poder desplazarse. Las fimbrias van a participar en un proceso conocido como conjugación bacteriana. ¿Eh? O simplemente conjugación, donde una bacteria que ha desarrollado una información genética, que ahorita explico, que se llama plásmido, se conjuga, se conecta con otra bacteria. Aquí está la bacteria A, aquí está la bacteria B, y esta bacteria A le envía una copia de dicho plásmido para que la bacteria B también la tenga. Profe, ¿y qué son esos plásmidos? Ocurre que algunas bacterias cuando se enfrentan a condiciones no viables, cuando están luchando por su supervivencia, ya sea porque tal vez el organismo donde están empieza a consumir antibióticos o tal vez el medio se está volviendo muy inhóspito, ¿bien? Empiezan a realizar combinaciones de su ADN en busca de formar proteínas que les permitan resistir a dichas condiciones. Cuando logran, bien, de manera exitosa formar una de estas proteínas, esa información queda bajo la forma de plásmido, bien, es carga genética separada del ADN. Entonces, esta bacteria ya ganó, supongamos, un plásmido que le ayuda a resistir a la amoxicilina. ¿Qué va a hacer? Esa información va a enviarle una copia a otra bacteria que no la tiene a través de la conjugación. Ahora ambas bacterias se han vuelto resistentes a dicho antibiótico. ¿Bien? Entonces, fimbrias y plásmidos también son estructuras que algunas bacterias van a desarrollar, no todas lo hacen. Otras bacterias, por ejemplo, van a producir las llamadas esporas. Aquí vemos una bacteria completamente normal y tranquila, y en eso empezaste a tomar antibióticos. La bacteria sabe que su momento ha llegado, y que ya se tiene que ir. Va a duplicar su carga genética y una de esas copias las va a guardar en una estructura súper resistente conocida como espora. Bien, una vez que la bacteria muere, se degrada, la espora queda libre y esta espora tiene la resistencia para soportar antibióticos, para soportar condiciones inhóspitas, condiciones ambientales extremas, hasta que las condiciones sean nuevamente aptas para que una vez la espora se active, vuelva a formar a la bacteria nuevamente. ¿Bien? A veces ocurre que una persona, por ejemplo, tiene una infección bacteriana, empieza a consumir antibióticos, ¿bien? Entonces la bacteria siente que va a morir, pero puede formar esporas, guarda la información, y de la nada la persona dejó de consumir antibióticos, quizás se sintió bien y todo eso, entonces la bacteria logra sobrevivir, pero ya genera una espora. ¿Qué hace? Simplemente lo libera. Y como la espora ha sido liberada en condiciones viables, la espora se activa y forma una nueva bacteria. También es considerado un método de reproducción, bien, reproducción a través de esporas, pero es un método de reproducción muy especial bajo condiciones especiales. Bien, pregunta, chicos. Bueno, yo no quiero asustarlos tantos. Hipoteticemos. Si una persona se corta con un clavo oxidado o un material oxidado, ¿qué es lo que le dan? ¿Cómo tratan la herida? ¿Cómo tratan al paciente que se acaba de cortar con un material oxidado? ¿Qué enfermedad te puede dar? Tétano. Bien. Y para el tétano, ¿qué te van a inyectar? Te van a inyectar algo. Bueno, espero que nunca les pase. Ok. Frente al tétano, te van a poner la llamada antitetánica o suero antitetánico. Bien, no es una vacuna, es un suero. Bien. ¿Qué ocurre? El tétano es una bacteria conocida como Clostridium tetani, el cual tiene la capacidad de producir esporas. Entonces, yo me corté con un material oxidado, esa bacteria puede estar presente ahí, ingresa a mi cuerpo, y lo normal es que yo me lave con jabón, me lavo con agua oxigenada, se limpia la herida, por supuesto, y por si acaso empiezo a tomar antibióticos, bien, para eliminar a las bacterias.
Las bacterias van a morir por los antibióticos, por el tratamiento que estoy recibiendo, pero las esporas no. Las esporas pueden permanecer ahí resistiendo los antibióticos. Yo pienso que ya me curé, las esporas nuevamente encuentran un lugar habitable y se activan y otra vez se forma esta bacteria tetánica y otra vez puede ocurrir la enfermedad. Por eso es la importancia del suero antitetánico. Bien, la antitetánica, la cual te inyectan constantemente para que tu cuerpo pueda eliminar a estas esporas. Lo va a marcar y el sistema inmune recién ahí puede atacarlo. Bien, entonces, chicos, mucho cuidado con los cortes con clavo oxidado. Una simple lavada no basta, ya que si tienes bacterias que produzcan esporas, bien, necesitas un tratamiento mucho más específico. Bien, ok, chicos, entonces estas son estructuras variables: cápsula, flagelos, fimbrias, también llamados pilis o pelo, los plásmidos y las esporas. Tomen eso si quieren. Otra cosa que también te pueden preguntar respecto a las bacterias es cómo clasificarlas. Y eso tiene que ver con los temas de nutrición. Bien, clasificarlas de acuerdo a la fuente de carbono o de acuerdo a la fuente de energía. Y te lo pueden decir así, de manera directa: de acuerdo a la fuente de carbono, esta bacteria se clasifica como, o de acuerdo a la fuente de energía se clasifica como, o te lo pueden poner de manera indirecta: esta bacteria, para que crezca, para que gane materia, en otras palabras, su fuente de carbono. Esta bacteria, para que realice su metabolismo, realice sus actividades, en otras palabras, su fuente de energía. Bien, fuente de carbono, fuente de energía, nada más. En cuanto a la fuente de carbono, vamos a presentar de dos tipos: bacterias autótrofas, aquellas que van a obtener el carbono de fuentes inorgánicas. Bien, de cualquier cosa que no esté viva y que tenga carbono, por supuesto. Bien, puede ser un gas, un mineral, bien, de los propios líquidos. Bien, entonces obtienen carbono de fuentes inorgánicas. Y tenemos por otro lado a las heterótrofas, aquellas que obtienen su carbono de fuentes orgánicas. En otras palabras, seres vivos. Si una bacteria se come otra bacteria, heterótrofa. Si una bacteria come un hongo, una planta, un animal, un protozoo, un ser vivo, bien, heterótrofas. Si una bacteria consume un compuesto que le pertenecía a un ser vivo, heterótrofo. Bien, así de simple. Todas esas fuentes orgánicas provienen o son seres vivos. El resto son inorgánicos. Bien, presente en minerales, en el suelo, en el aire, en el agua. Por otro lado, chicos, este es un tip para el momento que den su examen. Cuando la pregunta va por la fuente de energía, lo primero que tienen que hacer es descartar o afirmar si es fotótrofa. Bien, y te lo pueden colocar, por ejemplo, ¿cómo saber si la bacteria depende de la luz? Te pueden decir que la bacteria únicamente se desarrolla a nivel superficial o solamente trabaja de día. Bien, son, digamos, son cosas indirectas que te dicen que la bacteria depende de la luz. Y si para descartar que dependa de la luz, que la bacteria trabaja todo el día, que la bacteria se desarrolla debajo del subsuelo, se desarrolla debajo de dentro de las cuevas o lugares donde la luz no va a llegar, ¿bien? O dentro de un ser vivo, por ejemplo. Entonces, ya con eso, si depende de la luz, automáticamente fotótrofa. Si no depende de la luz, la única opción que le queda es quimiótrofa. Bien, hagan ese descarte para que sea más sencillo. Cuando detectan que su bacteria es quimiótrofa, ahora, ¿qué tipo de compuesto está rompiendo? ¿Con qué tipo de compuesto está interactuando para obtener su energía? Si el compuesto nuevamente es inorgánico, no proviene de un ser vivo, quimio lito. Bien, en este caso lito de lítico de piedra, bien, de un mineral, del suelo, del aire, lo que quieran. Quimio lito trofos. Pero si proviene bien de un organismo, de otro organismo, es quimio organotrofos. Por ejemplo, bacterias que van a romper cadenas de azúcares, bacterias que están digiriendo a otro animal y por ahí obtienen su energía, bien, son quimio organotrofos. ¿Vale? Ok. Vamos con los siguientes ejemplos. Y ustedes van a clasificar de acuerdo a cada uno. Tenemos un derrame de petróleo frente a Lima. Bien, se han empezado a aplicar bacterias que puedan degradar el petróleo, pero estas bacterias solamente lo hacen en la parte superficial. De acuerdo a la fuente de carbono, ¿cómo se clasifica? Un grupo de bacterias que degrada petróleo, pero solamente lo hace de manera superficial. De acuerdo a la fuente de carbono, ¿cómo se clasifica? Autótrofas. Bien, el petróleo es inorgánico, por si acaso. Bien, autótrofas. Y de acuerdo a la fuente de energía,
Fotótrofas, así es. Para que únicamente trabajen de manera superficial es porque están dependiendo de la luz que llega en esa zona. Correcto. Bien. Vamos con otro ejemplo. En la fosa de las Marianas, bien se ha descubierto una serie de chimeneas submarinas en las cuales bien se liberan gases como el metano. Y junto a estas chimeneas se han encontrado a un grupo de bacterias. De acuerdo a la fuente de carbono, ¿cómo se clasifican a estas bacterias? Chimeneas submarinas liberan metano, grupo de bacterias. ¿Cómo se clasifican a estas bacterias? Autótrofas, correcto. Bien, autótrofas. Están aprovechando el gas metano, en este caso, una fuente también de carbono. De acuerdo a la fuente de energía, ¿cómo las clasificarían? Quimiótrofas, así es, no llega a la luz. ¿Y qué tipo de quimiótrofas? ¿Lito u organo? Lito, así están aprovechando, lo único que hay que es un gas. Bien. Último ejemplo. Nosotros, bien, al igual que muchos animales, no tenemos la capacidad de poder degradar celulosa al momento que consumimos las plantas. Pero en el caso de las vacas, por ejemplo, cuando consumen las plantas, cuentan con un grupo de bacterias que les ayudan a degradar la celulosa y así poder aprovecharlo mucho mejor. De acuerdo a la fuente de carbono, ¿cómo se clasifican estas bacterias? ¿Cuál es su fuente de carbono? Si son autótrofas. No hay CO2, no hay metano. Heterótrofas están degradando celulosa presente en las plantas, en los seres vivos. Son fuentes orgánicas. De acuerdo a la fuente de energía, foto, la luz llega hasta dentro de las vacas. La luz puede ingresar al interior de las vacas. Quimio. Son quimiótrofas. ¿De qué tipo? Lito, organo. Organo, correcto. Quimio, organotrofos, porque están aprovechando la celulosa. No hay más datos, así que me quedo con eso. Bien, tengan cuidado, chicos. Al interior de un organismo no llega la luz, no va a haber organismos fotosintéticos. Bien, entonces de esa manera les pueden jugar con ambas partes, de acuerdo a la fuente de carbono o de acuerdo a la fuente de energía. Bien, ahora, cuando las bacterias empiezan a invadir un cuerpo, aparte de aprovechar el carbono y obtener su energía, estas bacterias van a empezar a reproducirse y la reproducción, como ya mencioné, el tema de esporas es una reproducción especial, ¿bien? De manera normal, de manera natural, lo hacen por bipartición, ¿bien? Se reproducen por bipartición. Y en dicho proceso van a participar tres estructuras. Número uno, el ADN. Número dos, la membrana celular, pero a nivel de los mesosomas. Bien. Y número tres, la pared celular. Bien. La carga genética, la membrana celular a nivel de sus mesosomas y la pared celular. Lo primero que hace la bacteria cuando ya alcanzó cierto tamaño bastante grande, vemos que la carga genética está unido al mesosoma, está como un bracito, ¿bien? Lo primero que ocurre es duplicar dicha carga genética. Esta nueva carga genética también necesita estar agarrado a un nuevo mesosoma. Entonces se dio la duplicación y se empieza a formar este nuevo mesosoma. Ya tengo las dos cargas genéticas agarradas. ¿Qué voy a hacer? Separarlas, llevarlas uno hacia cada lado. ¿Bien? Los mesosomas van a arrastrar al ADN hacia cada uno de los extremos y entre ambos se van a formar nuevos mesosomas que van a formar los septos o tabiques de división. Una vez que estos mesosomas se logran unir, bien, ya han separado en dos nuevos citoplasmas, bien, en su interior en cada uno, son nuevas células hijas, y hasta ahí digamos que ya son nuevas células, pero todavía tienen la misma pared. Entonces, para finalizar, la propia pared celular también forma tabiques de división, bien, que van a permitir que las células se separen o empiecen a formar agrupaciones coloniales, bien. Si el tabique se forma hasta cierto lado, puede formar, por ejemplo, si esto fuese un bacilo, diplobacilos. Bien,
Pero si el tabique se completa y cada uno se separa, serían bacilos independientes. Otra vez las células hijas adquieren cierto tamaño y nuevamente se vuelven a reproducir. Bien, entonces repetimos. La célula ya está grandecita, duplica la carga genética. Bien, esa nueva carga necesita su propio brazo, se forma un nuevo mesosoma. Los mesosomas jalan hacia los lados y entre ambos se están formando nuevos mesosomas que van a formar los septos, bien, o tabiques de división. Una vez que este tabique se une, ya tenemos a dos células, cada uno con su propia carga genética. Finalmente, la pared celular bien, también forma sus tabiques y termina dividiendo a la célula en dos. Bien, bastante sencillo el proceso de bipartición. Ahora, chicos, aquí tenemos una célula madre, la que está en uno, y tenemos células hijas. Esta célula madre les ha pasado su información genética a las células hijas, y así estas células hijas le van a pasar a su descendencia. A esto se le conoce como una transferencia vertical, ¿bien? De generación en generación. Igual lo que ocurre en nosotros, ¿bien? Nuestros abuelos pasaron su información genética a nuestros padres, ellos a nosotros y próximamente nosotros a nuestra descendencia, ¿bien? Toda una transferencia vertical de genes. Pregunta, nosotros, tú que estás ahí sentado, ¿podrías pasarle tus genes a tu compañero o tu compañera que está al costado? ¿Podrías realizar una transferencia horizontal? ¿Sí o no? No, automáticamente no. No tenemos esa capacidad de alterar los genes, ¿bien? No únicamente podemos pasarle nuestros genes a la descendencia, pero de forma directa no le puedo dar esos genes. Las bacterias sí. Las bacterias pueden realizar transferencia horizontal y vertical. Bien, la vertical es la común, repito, de padres a hijos. La horizontal es de un organismo a otro organismo, completamente ajeno. Y eso vamos a verlo a continuación, en transferencia de genes. Bien, las bacterias tienen tres formas entre las cuales van a transferir dicha información. La primera, como pueden ver ahí, se conoce como transformación. Bien. Ocurre que una bacteria, digamos, ha muerto por X motivos y todo el contenido de su citoplasma ha quedado dispersado. Bien, llega una bacteria receptora y encuentra fragmentos de ADN que esta bacteria puede aprovechar. Entonces atrapa el fragmento y lo integra, bien, a su estructura, con lo cual ahora esta es una bacteria transformada. Bien, bastante sencillo. Encontró ADN por ahí y lo acopla a su propio material genético. Bien, esto es el proceso de transformación. Luego tenemos la llamada conjugación. Pregunta, chicos. Cuando están enfermos, cuando les duele la garganta, están con fiebre, ¿a quién acuden? Aparte de su mamá. ¿A dónde van? Porque al médico no van, no me engañen. A la farmacia. A la posta si es que tienes tiempo y también te da ganas de hacer cola. La mayoría opta por ir a la farmacia. Va y pide un antibiótico, le dices al farmacéutico tus síntomas y te receta un genérico. Hay ciertos problemas cuando nosotros no conocemos las dosis adecuadas. En cambio, cuando vamos al médico nos da un antibiótico específico, bien, no siempre te da paracetamol por si acaso, no siempre te da la amoxicilina tampoco, pero también te va a dar una dosis adecuada. Es muy común la automedicación. Bien, el médico te dice, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla 3 veces al día, cada 8 horas, durante 4 días. 4 días, calculas el precio, todo, bueno, ya, está bien. ¿Por qué te da la pastilla tal en la dosis tal? Las bacterias tienen cierto nivel al cual van a poder soportar, por ejemplo, a los antibióticos. Bien, entonces tú en la mañana, 8 de la mañana, tomaste tu primera pastilla. La concentración que se diluye en tu cuerpo es bastante alta, lo suficiente para superar al nivel que soportan las bacterias, con lo cual muchas bacterias empiezan a morir. Bien, pero a medida que va pasando las horas, tu cuerpo va metabolizando la pastilla y los niveles disminuyen y le da un espacio para que las bacterias puedan sobrevivir. Entonces ahí viene tu segunda pastilla y así. Pero pregunta, chicos, ¿realmente cumplen con las dosis? Yo sé que la mayoría apenas se siente bien, deja de tomar la pastilla. A los 2 días ya me sentí mejor, me ahorro el resto de pastillas para la siguiente infección, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando ya no tomas la pastilla a tiempo o lo tomas fuera de horas o quieres sorprender a la bacteria y lo tomas antes, las concentraciones no se mantienen, es contraproducente, correcto. Dejas un espacio en el cual las bacterias que han logrado sobrevivir intentan resistir a ese antibiótico y empiezan a generar combinaciones de su carga genética y alguna lo va a lograr. Alguna va a obtener una información, un código genético que fabrica una proteína que hace resistente, las vuelve inmunes contra el antibiótico. Y dicha información lo van a formar bajo la manera de plásmido. Una vez que la bacteria tiene un plásmido, va a buscar conjugarse con otra bacteria a través de un pili. Se conecta con la bacteria a través del pili y no le pasa el plásmido, pregunta de verdadero y falso, ¿bien? Si le pasa el plásmido, se queda sin información y se muere. Lo que le envía es una copia del plásmido, ¿bien? Ahora sí, las dos bacterias van a tener dicha información y se han vuelto resistentes. Por eso que tú al segundo día te sentías bien, dejaste de tomar los antibióticos, bien, y a la semana te vuelves a sentir mal. Profe, me sobraron unos cuantos, lo vuelvo a tomar y ya no te hace efecto. Vuelves al médico, por más que le mientas, el médico ya sabe que no has cumplido con la dosis y te receta otro antibiótico diferente para que estas bacterias mueran. Si tú continúas con ese proceso, poco a poco estás generando bacterias súper resistentes. Bien, y te digo algo, en el mercado solamente existen entre 24 a 25 antibióticos. Una vez que te los acabas, una vez que no hay antibióticos contra tu superbacteria, te van a hacer un tratamiento fuertemente invasivo en el cual tienen que irradiarte todo el cuerpo. ¿Cómo se llama ese tratamiento? El que ataca todas las células. Y si vives, vives, y si no, pues F nomás, quimio. Una quimio. Hay un caso reportado de una joven aquí en Perú de 25 o 30 años que tenía esa mala costumbre de automedicarse. Bien, se sentía mal, tomaba antibiótico. Así, así de simple. Y poco a poco fue generando superbacterias. Ya ningún antibiótico le hacía efecto. Tuvieron que aislarla para que no contagie a otras personas. Y tuvieron que empezar a hacerle tratamientos de quimioterapia con tal de poder matar a esos organismos. Bien. Entonces, las bacterias aprovechan la conjugación para poder pasar dicha información y sobrevivir en conjunto. Tomen sus pastillas adecuadas, vayan al médico. Por último, tenemos la transducción. Mientras que en transformación, bien, la bacteria cogía fragmentos que habían quedado por ahí abandonados. En conjugación, las dos bacterias se conectaban, bien, mediante el pili. En transducción no hay contacto entre las dos bacterias, ¿bien? Sino que va a haber un intermediario, va a haber un vehículo como intermedio entre ambas. A ver, voy a colocar los colores, chicos, un ratito para que se entienda. Me disculpan si el pulso no es tan bueno, no es tan fácil con el mouse. Listo. Ok. Entonces, tenemos una bacteria, bien, cuya carga genética en este caso es de color rojito para que se diferencie. Esta bacteria acaba de ser atacada por un fago, un bacteriófago. Y este bacteriófago ha metido su carga genética amarilla, bien, junto con la carga genética bacteriana. Acaba de acoplar, bien, lo que vimos en la replicación viral. Una vez que la carga genética ha sido acoplada, empieza a fabricar estructuras virales, pero vean, estos nuevos fagos que se están formando no solamente presentan la carga genética del virus de color amarillo, sino que también se están llevando parte de la carga genética roja de la bacteria. Bien, una vez que la bacteria hace lisis, la bacteria muere, estos nuevos fagos bien van a infectar a una segunda bacteria que tiene la carga genética morada. Bien, al momento que introducen su carga genética y ésta se acopla con la carga genética del hospedero, notamos que esta bacteria B tiene su propia carga genética, la carga genética viral y la carga genética de la bacteria A, sin haber tenido contacto directo. A esto se le conoce como una bacteria recombinada.
Bien, ha recombinado su carga genética de forma indirecta. Nosotros hemos aprendido acerca de este tipo de infecciones, bien, y hemos aprovechado a los bacteriófagos para poder introducir cargas genéticas que nosotros queremos, como es el caso de la insulina. Cogimos al bacteriófago, le quitamos toda su información genética y pusimos la carga genética humana para fabricar insulina. Una vez que el bacteriófago infectó a una célula bacteriana, le acopló la cadena de insulina. La bacteria lo aceptó y ahora estas bacterias producen insulina. Bien, entonces este proceso último se conoce como transducción. Entonces tenemos transformación, conjugación y transducción. Bien, maneras de transferencia horizontal de genes. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esta parte? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Asustados por sus antibióticos? Algo que sí les va a pasar, bien, también pasó a mí en su momento, es que al finalizar todo el ciclo van a tenerle bastante miedo a los seres vivos. Yo antes de ingresar a biología me podía echar en un parque tranquilamente, al final de biología hasta sentarme me da miedo por la gran cantidad de cosas que hay y que uno ignora. A veces dicen, la ignorancia te hace feliz, pero bien. Bien, chicos, ya casi para finalizar, tenemos que hablar acerca de la clasificación. Bien, y tenemos la clasificación clásica, la clasificación de Whittaker, bien, en la cual muchos de ustedes han sido educados a nivel de colegio. Hablamos, por ejemplo, de los 5 reinos. Bien, Whittaker agrupó a los procariotas dentro del famoso reino Monera, donde se subdividían a su vez en el grupo de las arqueobacterias, bien, también conocidos como los extremófilos o bacterias extremófilas, ya que sobrevivían en ambientes extremos donde ningún otro organismo podía vivir. Y tenemos a las eubacterias o bacterias verdaderas, las cuales podemos encontrar bien en lugares más comunes. En el caso de los extremófilos, por ejemplo, tenemos al grupo de las metanógenas, aquellas que habitan lugares con altas concentraciones de metano. Tal es el caso en el intestino de las reses, bien del ganado. Tal es el caso, por ejemplo, en algunas cuevas, en algunas minas, hay mucha concentración de metano, depósitos de petróleo también asociados a ellos, o debajo de los casquetes polares. Bien, este metano de por sí resultaría tóxico para otro tipo de organismos. Luego tenemos a las halófilas, ¿bien? Bacterias que viven en ambientes con alta salinidad. Cuando tú has ido al cine y has empezado a comer canchita, por ejemplo, has notado cómo tus labios rápidamente se resecan, y eso que la canchita tiene poca sal. Imagínate comer sal directamente. Todos tus labios estarían cuarteados, las células muertas básicamente serían charqui, pero en el caso de estas bacterias logran sobrevivir a estas concentraciones de alta salinidad. Los encontramos en muchos en las salinas, en lugares como por ejemplo el Mar Muerto, que es un depósito de sales, el Salar de Uyuni, bien aquí presente en Bolivia. Bien. Luego tenemos a las termoacidófilas. Las termoacidófilas son un grupo de bacterias que van a sobrevivir a condiciones tanto de altas temperaturas como de bajo pH o un pH ácido. Estos asociados principalmente a zonas volcánicas, bien como por ejemplo los baños termales. Cuando ustedes han visitado los baños del Inca, por supuesto, estos son baños tratados, tienen presencia de antibióticos, antimicroorganismos, pero por ejemplo, a veces en TikTok o por ahí en YouTube salen, bueno, en Face, salen acerca de nuevas aguas termales que han encontrado en ciertas zonas. Tengan mucho cuidado, bien, si es que no han sido sanitizadas correctamente, puede haber presencia de arqueas. Profe, pero son aguas calientes, ¿de dónde sale la acidez? Del mismo calor. Ese calor se debe a que por debajo hay suelo volcánico y a veces se filtran gases como los sulfuros, los cuales acidifican el agua. Entonces ahí tienes un lugar termoácido, bien, muy propenso para este tipo de bacterias. Otro ejemplo de estas zonas vienen a ser los géiseres, ¿bien? Los géiseres muy comunes en Estados Unidos también son aguas muy calientes y muy ácidas. Por el otro lado tenemos a las eubacterias, las llamadas bacterias verdaderas, las más comunes que vamos a encontrar. Ya vimos el caso de las gram positivas, aquellas que reaccionan, que se tiñen, que atrapan al colorante de gram, y las gram negativas, ¿sí? Que no se tiñen o no reaccionan al colorante de gram, sino que emplean un colorante de contraste. ¿Por qué no se tiñen? Porque presentan membrana externa, la cual impide que el colorante sea atrapado. ¿Bien? Y al tener membrana externa, solamente queda un poco espacio para la capa de péptido glicano. ¿Bien? De esa manera ya pueden deducir a ambos tipos de bacterias.
Luego tenemos a las verde purpúreas y a las cianobacterias. Ambas son bacterias fotosintéticas. Bien, las cianobacterias realizan fotosíntesis de manera similar, bien, completamente igual que las plantas superiores. En cambio, en las verde purpúreas, en lugar de emplear agua como la molécula a la cual le van a robar los electrones en la fotólisis del agua, las verde purpúreas emplean ácido sulfídrico, H2S. Bien, esa es la diferencia entre ambas, pero siguen siendo bacterias fotosintéticas. Las espiroquetas son el grupo de bacterias que tienen una forma distinta, las cuales no forman colonias, sino que tienen forma espiraladas o de coma o vibrión. Bien. Por último, tenemos a riquecias, clamidias y micoplasmas. No sé, no he puesto microplasmas. Micoplasmas. ¿Bien? No son un solo grupo, por si acaso, sino que por temas de espacio no las son colocados separados. ¿Bien? Cada uno es un grupito aparte. En el caso de las riquecias, bien, estos organismos únicamente pueden vivir dentro de una célula. Bien, presentan una estricta vida intracelular. Cuídense de las clamidias, señores, sobre todo a nivel de los genitales, cuando por ahí no tienen mucha higiene, mucho cuidado, ya que las clamidias cuando atacan a las células van a formar inclusiones. ¿Qué son inclusiones? Malformaciones, inclusiones a nivel del citoplasma, inclusiones al nivel del núcleo, lo cual puede alterar la carga genética y como se encuentra principalmente a nivel de los genitales, a nivel de las gónadas, puede generar alteraciones genéticas en la descendencia. ¿Bien? Los micoplasmas vienen a ser las bacterias más pequeñas que hay. ¿Por qué son las más pequeñas? Porque son el único grupo, bien, de todos ellos son el único grupo que no presenta pared celular. Yo sé que les dije que la pared celular bacteriana está presente en todos, pero estos son la única excepción. Entonces, si por ahí en el examen te colocan se agrega cierto antibiótico, el cual tiene como función degradar al peptidoglicano. Bien, ¿qué grupo de bacterias no serían afectadas? Automáticamente los micoplasmas, bien, ya que no presentan pared bacteriana, por lo tanto tampoco tienen peptidoglicano y el antibiótico no hace efecto en ellos. Bien, entonces esta es la clasificación clásica según Whittaker. Ya en años modernos, bien se ha ido investigando un poco más, se han empleado técnicas moleculares y tenemos la clasificación según Carl Woese, el cual ha separado, el reino monera ya no existe como tal, bien, de por sí ha desaparecido y han formado los llamados dominios. Los dominios se forman a partir del tipo de célula que presentan estos organismos y ya no son dos tipos, ya no son eucariotas y procariotas, sino que ahora son tres tipos de células. Las células eucaria, bien, el dominio eucaria con las células eucariotas en todos los organismos, protistas, fungis, plantas, animales, el dominio arquea con una célula de tipo arquea, ¿bien? Donde vendrían a estar lo que anteriormente eran las arqueobacterias y el dominio bacteria, donde vendrían a estar las eubacterias, ¿bien? Básicamente el reino monera ha desaparecido como tal. ¿Y qué más nos ha brindado el señor Carl Woese? Una nueva forma de entender el proceso evolutivo. Por ejemplo, según Whittaker, bien, la taxonomía clásica, existió una célula primitiva a partir de la cual por un lado se formaron los procariontes y por otro lado se formaron los eucariontes. Bien, y estos procariontes dieron origen a las arqueas y también a los bacterias. Ok. Pero Carbos señala de que no es así, que a partir de la célula inicial, por un lado, aparecieron las bacterias y por otro lado se dio una segunda división donde aparecían las arqueas y los eucaria. Bien, quiere decir que los eucariotas están más emparentados con los arquea que de lo que antes se creía, que arqueas y bacterias estaban mucho más emparentados frente a los eucaria. Bien, entonces, eso todavía se está discutiendo, todavía siguen procesos de revisión para determinar cuáles fueron los grupos evolutivamente hablando que se iban desarrollando. Bien, entonces chicos, muy atentos si te preguntan, según Whittaker, lo clásico, los cinco reinos, o según Carl Woese, que simplemente separó al reino monera y formó los llamados dominios. Ya para finalizar chicos, y un minutito más por el tema del corte de internet, tenemos también la llamada bioremediación. Dentro de las implicaciones del uso bacteriano, ya hemos visto los temas de salud, pero también los implicamos para poder recuperar el medio ambiente. Y por ejemplo,
Algunos emplean directamente a las bacterias y las enzimas. Tal es el caso que se dio para recuperar, digamos, ambientes que estaban con derrame de petróleo. Bien, estas bacterias podían degradar petróleo. Entonces agregamos estas bacterias, empezaron a consumir el petróleo y a medida que lo iban consumiendo, iban multiplicándose, iban dividiéndose, aumentando. Entonces consumían más y más rápido. El problema fue que una vez que se acabaron el petróleo, ahora, ¿qué hacen estas bacterias? Pueden contaminar el ambiente, pueden atacar otras cosas. Entonces, un grupo de científicos dijo, no, no hay que usar a las bacterias porque no tenemos el control. Mejor usemos únicamente a las enzimas de estas bacterias, ya que estas enzimas son específicas y una vez que terminan el trabajo, se degradan. Y así, también se puede emplear a las enzimas, solamente que en el caso de usar las enzimas, como estas no aumentan, el proceso puede demorar mucho más o tal vez se necesita emplear mayor cantidad de enzimas, lo cual implica mayores costos. Entonces, chicos, cada uno de los tipos de bioremediación tiene pros y tiene contras. Si yo empleo directamente a los microorganismos, es una remediación microbiana. Pros, se dividen, se multiplican, rápidamente pueden acabar el trabajo con un pequeño puñado de estas bacterias. Contra, no tengo el control adecuado si es que logran escaparse. Bien pueden generar más daño de lo que el del beneficio. Pero por otro lado, tengo a las enzimas, bien, la degradación enzimática. El pro, bien, lo bueno de la reacción enzimática es que es específico. Una vez que terminan su trabajo, ya no hacen nada más, se degradan y desaparecen. El contra vienen a ser los costos. Se requiere mucho, bien, para poder abarcar mayor espacio, mayor área, menor tiempo. Bien, entonces, estos son remediación microbiana y remediación y degradación enzimática. Dentro de bioremediación también se emplea, por si acaso, a las plantas. Bien, no entra con las bacterias, pero también se menciona aquí la llamada fitorremediación. Las plantas tienen la característica de absorber cualquier tipo de contaminante del suelo y como no presentan un sistema excretor, todo eso queda atrapado. Por eso que si tú vas a una minera vas a encontrar lagos donde ellos depositan el agua usada con una gran cantidad de plantas, los cuales van a absorber los metales pesados y estas aguas luego van pasando de un lago a otro hasta que finalmente la concentración de metales disminuye y ya puede regresar al río o ser potabilizado de otra forma. Bien, la llamada fitorremediación. Bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Bien, muy agradecido con todos ustedes. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro por aquí? Les coloco las claves de las semanas para que lo tengan en el video, también en la barra de chat. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta cuentan con una plataforma multichat. Bien, hagan uso de ella, chicos. No esperen faltando unos días para el examen. Bien, estudien bastante, chicos. Cuídense un montón. Pasen un buen fin de semana. Protéjanse del corona y usen bien los medicamentos, por si acaso. Ya saben lo que puede pasar. Bien, hasta la próxima semana, chicos. Cuídense. Chao, chao.